En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda hasta ahora a Abelardo Garibello. Él es el papá del patrullero de la policía, Albeiro Garibello, quien fue asesinado luego de ese, en el atentado terrorista que ejecutaron el pasado domingo, al parecer redes urbanas del ELN, en la zona de la Macarena, en una calle concurrida del centro de Bogotá. Señor Abelardo, bienvenido al programa de la noche. Toda la solidaridad, lo acompañamos en este momento de dolor que usted está viviendo, pero al mismo tiempo le agradecemos que saque un tiempo para hablar con nuestros televidentes, para que ellos escuchen de su voz esa tragedia que usted está enfrentando. Bienvenido al programa de la noche y quiero preguntarle cuándo fue la última vez que usted habló con su hijo y qué recuerda de esa última conversación. Hace más o menos 20 días. Sí, digamos, no, más o menos, porque no me acuerdo si hace un mes o hace unos 20 días que estuvimos allá aquel lado en familia. Era una persona muy comprometida con su actividad policial. Me gustaría que usted nos contara cómo era él, qué recuerda de ese hijo que siempre soñó con ser policía. No, pues me había contado que él quería seguirle sirviendo a la institución. A mí me había dicho que iba a estudiar para teniente, que iba a pasar unos papeles para ascender a más de cargo, que igualmente eso era lo que a él le gustaba. Pues cuando él me dijo así, yo le dije, mi hijo, pero eso es muy peligroso. Entonces, pues, cuando él me dijo así, de todas maneras, la vida, solo Dios es el dueño de la vida de uno. Entonces, pues, cuando el hombre me dijo así, le dije, bueno, mi hijo, si esa es su decisión, que mi Dios me lo bendiga, porque uno no puede decirle más. Igualmente, si llega un hombre adulto ya, y si eso quería, de todas maneras, uno si puede llegar a apoyarlos, pues lo apoya. ¿Usted sintió preocupación desde el primer momento en que su hijo le dijo que quería ser policía? Claro, mi señora, antes de que prestó el servicio militar. Sí, o sea que con él fue el servicio y después pues, fue cuando él salió y pagó el servicio y allá pues salió que le gustaba, que iba a ingresar a la policía. ¿Cómo era él con usted, con su familia, con sus hermanos? No, un tipo muy respetado, o sea, con nosotros bien. Un hijo bueno, un hermano bueno. Sí, para mí un hijo muy lindo. Para los hermanos creo que un hermano también muy especial. Jamás una discusión con nosotros, o sea, conmigo, ni con los hermanos. No, todo bien. Es un momento bastante difícil por el que está pasando su familia. No quiero demorarlo mucho tiempo, don Abelardo. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a la sociedad en general, de la que muchos en este momento aseguran que ha guardado un silencio frente a estas afectaciones que han sufrido muchos uniformados, muchos policías frente a las acciones del terrorismo? Por ejemplo, ¿qué le dice también a esas familias que en este momento están sufriendo al tener sus seres queridos, otros policías que quedaron con graves secuelas como consecuencia del atentado terrorista del pasado domingo? No, pues que igualmente, pues que si uno pudiera detenerlos a ellos, que no fueran a prestar ningún servicio, o sea, que sería una belleza, porque es que igualmente, pues como se dice, los matan y qué.
Entonces, pues quisiera yo decirle o mandarle un mensaje a los padres que de todas maneras, si uno pudiera, aunque sé que uno puede, cuando una persona toma una decisión, pues ya es adulta, ¿qué uno va a hacer? Pero que pues no fueran a prestar un servicio, porque eso es muy peligroso. No solo a mi hijo lo que le pasó, digamos, todos esos heridos que hay allá y todos esos muertos que han habido, pues de todas maneras, un mensaje que igualmente que si los te podían detener, pues detenerlos, pero aunque sé que eso no se puede. No, Abelardo, ¿y qué le dice usted, por ejemplo, en ese momento a quienes cometieron este acto terrorista, si quizás están escuchando la voz de este padre que en las próximas horas va a enterrar un hijo que hasta hace una semana estaba con vida y el domingo, cumpliendo con su deber como policía, perdió la vida? ¿Qué le dice a ellos? No, pues que de todas maneras que no siguieran haciendo eso, porque igualmente los paganos son los pobres hijos, porque igualmente ponen digamos, porque según dicen eso no era para ellos, pues ese atentado no era para él, o sea que ese atentado era para la policía, porque pues como él era del SMAC, igualmente pues, pero desafortunadamente tal vez ya era el destino. Pues don Abelardo, le agradecemos el tiempo, su testimonio, por supuesto, esa voz de un padre que en este momento es víctima del terrorismo. Hace una semana su hijo estaba con vida, hoy él fue asesinado como consecuencia de este acto terrorista. Toda la solidaridad y nuestro acompañamiento. Don Abelardo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable, muy amable. Gracias, muy amable. Pues, profesor Jorge Restrepo, director de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Ahí usted escuchaba el testimonio de don Abelardo. Me impactó mucho una frase de él, profesor Restrepo, y quiero comentarla con usted, conocer su opinión. Él dice que, pues, en sus palabras, que sencillamente su hijo murió, pero ya sabe que no va a pasar absolutamente nada. Y cuando dice que no va a pasar absolutamente nada, muy seguramente hace referencia a que posiblemente los responsables de este acto criminal no van a pagar ninguna pena ante la justicia. ¿Usted cree que se está instalando ese imaginario en algún sector de la sociedad? El imaginario de que estos grupos al margen de la ley, estos grupos criminales cometen esos actos terroristas en medio de una negociación y luego, producto de esa negociación, logran que no ser juzgados, no ser enviados a prisión como muchos esperan. Sí, en realidad yo creo que es muy común ese que usted llama un imaginario, en el sentido de que el proceso de paz, la negociación, trae impunidad. Sin embargo, vale la pena decir lo siguiente: la impunidad existe desde antes del proceso de paz. Es decir, ha habido decenas de atentados terroristas que probablemente ha cometido el ELN, pero no se ha logrado para la gran mayoría de ellos, yo diría para la inmensa mayoría, lograr conseguir los responsables. Porque el punto es que es muy difícil parar una guerra en la cual los grupos guerrilleros utilizan el terrorismo a través únicamente de la justicia o de la represión. Por eso es que yo digo que hay que hablar de una estrategia integral. Hay que mantener la negociación al tiempo que se escala la presión ciudadana para que esos grupos abandonen el terrorismo. Y si se quiere, aceptar que lo único que pueden hacer es combatir a la fuerza pública y que la fuerza pública los combata mientras se llega a un acuerdo que cese por completo, como sucedió con las FARC, como sucedió antes con los grupos paramilitares, como sucedió antes con las otras guerrillas que firmaron un acuerdo de paz, lograr cesar de manera definitiva la violencia. General Montenegro, ¿qué opina usted? Bueno, el hecho de que no haya captura en este momento, como usted lo decía, Jefferson, no quiere decir que la fuerza pública no esté trabajando. Lo importante es coger a quienes son. No nos equivoquemos después de que lo sueltan. Entonces es un proceso a nivel de captura y después judicializarlos. Y lo otro que quiero decirles es que estoy seguro
que mi policía no va a dejar que este caso y otros de atentados contra la policía vayan a quedar impunes. Entonces, cuando salga la policía al aire es para mostrar a los delincuentes. Entonces, tengamos fe en nuestra institución y sea lo que dice el doctor, una estrategia integral en la cual también intervenga los ciudadanos dando buena información. Pues, general en retiro, Luis Enrique Montenegro, muchas gracias por haber estado con nosotros analizando esta preocupación que tienen muchos ciudadanos en la ciudad de Bogotá y inclusive en las principales ciudades de Colombia, de que el terrorismo nuevamente sea una amenaza latente. Gracias por haber estado con nosotros. Orgullo, muy amable. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. También despido al profesor Jorge Restrepo, director del SERA, que estuvo analizando con nosotros este importante tema. Profesor Restrepo, gracias por haber estado con nosotros. A usted mil gracias, Jefferson, y un saludo a sus televidentes. El programa aún no finaliza. En la parte final estaremos documentando y presentándoles a ustedes el caso de Crisumberto Contreras, un anciano que fue secuestrado, según el Ejército Nacional, por el ELN, este grupo criminal que en este momento adelanta diálogos de paz con el gobierno colombiano en Ecuador. Estaremos hablando con el padre de Crisumberto Contreras, quien estará haciendo una importante denuncia aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.